Muy buenas tardes. Quiero iniciar estas palabras saludando formalmente al comité organizador de la Sexta Convención Internacional del CEPET, a las autoridades académicas presentes, a los ponentes que nos acompañan y a todas y cada una de las personas que han hecho posible este espacio de encuentro. Un saludo muy especial a la Universidad Bolivariana de Venezuela, a mi casa de estudios, Eje Geopolítico Regional Cipriano Castro, al programa de formación avanzada del doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, donde hoy me formo como investigadora comprometida para la transformación de nuestra realidad. Mi nombre es Leticia Catalina Berbesí Maldonado. Soy magíster en Ciencias para el Desarrollo Estratégico y actualmente doctorante en esta misma casa de estudios. El título de mi ponencia es La bioarquitectura como estrategia de desarrollo integral comunitario para la soberanía y autodeterminación social desde la sostenibilidad, caso Parroquia Quinimarí del Estado Táchira, durante el año 2022-2023. Eje temático: la educación emancipadora como trinchera para la paz, la soberanía en el contexto venezolano latinoamericano. Bueno, aquí vamos a comenzar con dos preguntas generadoras que pueden apreciar aquí en la lámina. La primera es: ¿qué implica perder la capacidad de construir tu propio hábitat? ¿Cómo puede la implementación de principios de la bioarquitectura contribuir al desarrollo integral comunitario, fortaleciendo la soberanía y la autodeterminación social? Aquí vamos a iniciar con el choque de dos paradigmas, lo que es el paradigma hegemónico y lo que es el paradigma ancestral. El paradigma hegemónico me habla de lo que es todo el proceso mercantilista, excluyente y despojador de lo que es el derecho a la vivienda, a pesar de que es un derecho humano. El paradigma ancestral nos habla de lo comunitario, lo ecológico, lo liberador. O sea, se supone que lo que es adquirir una vivienda debe ser algo liberador, no algo que me lleve a un espacio donde yo sea un esclavo moderno del sistema capitalista. Entonces vamos a la batalla mental de lo que es, qué significa digno y qué significa progreso. ¿Será que una vivienda realizada con materiales de bioarquitectura no es una vivienda digna? Parece que para el sistema capitalista pues no lo es, pero para el sistema ancestral socialista, de la dinámica del hacer, del construir, del reflexionar, puede llegar a ser un espacio emancipador y liberador. En esta diapositiva vamos a hablar de lo que es la dialéctica de los paradigmas, o vamos a establecer un cuadro comparativo entre los que son los paradigmas. Hablemos del paradigma hegemónico y el paradigma ancestral. El paradigma hegemónico nos habla de lo que son construcciones de cemento, de bloque y de acero. El paradigma ancestral nos habla de tierra, madera y bambú. El paradigma hegemónico nos habla de materiales importados, como cerámicas, cosas más elaboradas, que son mercantilizadas, que llevan un proceso industrial para luego llevarlos a la venta. El paradigma ancestral nos habla de materiales locales, que quiere decir que si yo vivo en los Andes y voy a hacer una vivienda rural, tengo que utilizar materiales que consigo en el entorno de los Andes. Si yo vivo en los llanos, voy a utilizar materiales que consigo en el entorno de los llanos. El paradigma hegemónico nos habla de especialistas externos. Aquí estamos hablando de arquitectos, de diseñadores, de maestros de obra, de todo un constructo sistemático que hace una pirámide de costo muy elevada para adquirir una vivienda. El paradigma ancestral nos habla de la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir la autosuficiencia? Bueno, la creatividad del pueblo, la creatividad del ciudadano común, de pensar y repensar cómo puede ser su vivienda desde lo local, desde su creatividad, desde lo que él quiere y cómo se siente en el entorno en el que él vive. Y luego vamos a seguir aquí con el tema del paradigma hegemónico, donde nos dice conocimiento mercantilizado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando él habla del conocimiento mercantilizado, quiere decir que para adquirir una vivienda o para diseñar una vivienda según mi criterio, lo que él quiera conseguir, tiene que hacerlo por medio de un especialista. ¿Y quién es el especialista? Un arquitecto. ¿Y cuánto cobra un arquitecto? ¿Cuánto cobra el ingeniero? ¿Cuánto cobra el maestro de obra por diseñar, por hacer, por elaborar? Y el paradigma ancestral nos viene a hablar de lo que es el saber compartido. Aquí donde vamos a hablar de los maestros pueblos. ¿Cuántas personas, campesinos, vivientes en zonas rurales? Vamos a hablar del tema rural porque es la parroquia Quinimarí. En tiempos antaños hicieron viviendas de tapia, hicieron viviendas de bareque, hicieron viviendas de madera y poseían ese conocimiento que iban pasando de forma gratuita de generación en generación. Lo que quiere decir que el conocimiento nunca se privatizó, fue parte de ese proceso cultural de fomentar la garantía de que el ser humano tenga una vivienda, que es un derecho, además, un derecho humano. El paradigma hegemónico nos habla también de lo que es el despojo de la identidad, donde, bueno, vamos a suponer que soy de una zona rural como San Vicente de la Rancha, Parroquia Quinimarí, y quiero hacer mi vivienda en una vivienda de barro porque es de bareque, porque ancestralmente mi familia o las personas que vivían en esta comunidad pues hacían sus construcciones de bareque, de repente no algo muy elaborado, pero era su forma de construir su vivienda, o de tapia, o de ladrillo, de madera. Pero no después de la identidad, porque nos hacen sentir que las personas que viven en viviendas de bareque o de tapia o de esos materiales alternativos son personas pobres, son personas que no tienen una vivienda digna. Y sin embargo, pues nos estamos dando cuenta que muchas veces lo que es esta realidad de las selvas de concreto nos generan espacios que generan estrés, nos genera estrés no poder construir una vivienda como la que vemos en la televisión, valga la redundancia, valga el ejemplo. Y sin embargo, pues el paradigma ancestral habla de fortalecer la identidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, desde mi conocimiento ancestral, desde lo que yo
el conocimiento que accedo desde mi comunidad, desde mi vivir, de lo que es el maestro pueblo, cómo puedo mejorar ese prototipo de vivienda apegado al contexto actual. ¿Cómo modernizo esa vivienda o esos saberes ancestrales de construcción con materiales que encuentro en mi entorno para mejorar la calidad de vida pues, de mis seres queridos y de la sociedad en general? Ahora vamos a hablar de lo que es el marco en su conceptual liberador, hacia un paradigma de la soberanía y el hábitat, que nos plantea la bioarquitectura, un diseño que respeta el medio ambiente, uso de materiales locales, paradigmas comunitarios, referente a Frutovías de Venezuela. Frutovías es un arquitecto venezolano que habla de lo que es la bioconstrucción desde el entorno y de los materiales que conseguimos en nuestra comunidad para realizar ambiente. Vamos a hablar de la soberanía social. ¿Qué es la soberanía social? La capacidad de decisión autónoma sobre el hábitat. Rescate de los saberes ancestrales, lo que les hablaba hace un rato sobre lo que es los conocimientos que van pasando de generación en generación y que actualmente llamamos esos conocimientos impartidos por los maestros pueblos, que son las personas en la comunidad que tienen el conocimiento y pues simplemente lo socializan con las generaciones venideras. Ahora hablemos de la sostenibilidad integral. Tenemos el ambiente que debemos respetarlo y garantizar que que haya una armonía entre el ser humano y el ambiente para garantizar más años de vida en nuestro planeta. Desde el punto social estamos resolviendo un tema social que es que cada persona o cada familia pueda adquirir su vivienda digna, y desde el económico pues estamos reduciendo costos y estamos generando calidad de vida. ¿Qué recursos locales podemos conseguir en la parroquia Kenimarí para solventar este tema de la vivienda? La madera, la silla, el bambú y el agua potable. O sea, prácticamente todo está en el entorno para iniciar un proceso de generar un hábitat para el buen vivir. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el saber ancestral como paradigma liberador. Recuperar la capacidad de construir. ¿Qué sucede? Las generaciones, cuando pierden ese sentido de pertenencia por el conocimiento autóctono, pierde su identidad. Entonces, ¿qué nos permite lo que es el saber ancestral o el socializar estos saberes ancestrales? La independencia de poder garantizar espacios dignos para las familias. En este caso que estamos hablando de la vivienda, una vivienda digna. En el paradigma ancestral todos son conocedores, no hay especialistas externos. El conocimiento se transmite de generación en generación. Los materiales son locales y ecológicos. La vivienda es un proceso comunitario, no un proceso productivo. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que no se va a generar un plan de vivienda con una constructora para hacer 100 viviendas y vendérselas a 100 familias. No, dentro de las comunidades que existen tipos de conocimientos ancestrales, pues se van construyendo viviendas según la necesidad y según las posibilidades de cada persona, desde la utilización de recursos que están en su entorno inmediato por medio de los conocimientos ancestrales. Esto quiere decir que, bueno, que se puede utilizar diferentes técnicas para obtener mano de obra para estas construcciones, ya sea lo que llaman los días vueltos, las callapas, y simplemente pues lo que le decimos el compadrazgo, ir a ayudar a esa familia que no tiene vivienda para construir su casa desde los conocimientos propios de la comunidad. ¿Por qué se ha perdido digamos que estas costumbres? El paradigma hegemónico ha despojado a las personas de los conocimientos, lo que venía diciendo, o sea, este tema de decir que la vivienda tiene que ser una estructura de concreto generada por un diseño de un arquitecto, de un ingeniero. Entonces ha menospreciado como esos conocimientos que tiene la comunidad en cuanto a lo que es construcción y vivienda, y ha hecho que se vaya desplazando el conocimiento y se pierda. La manipulación psíquica y colectiva, hacer creer que lo propio es pobre o que lo que se hace desde la arquitectura es no tener calidad de vida, y generar dependencia y precariedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tomemos como ejemplo lo que son las barriadas de Caracas. Cerros y cerros llenos de concreto y cemento, con viviendas que no tienen las condiciones dignas para generar calidad de vida o un buen vivir para el hábitat del ciudadano, ya que son espacios reducidos, con poca ventilación y con pocas áreas de recreación, lo que hace que pues lo mal llamado que se llamó en la Cuarta República las cajitas de fósforos en las barriadas, que lo que hacen es llenar a las personas de un alto estrés y limitarlos a vivir en 4 paredes de concreto que no les generan un buen vivir. Bueno, ahora vamos a hablar de los hallazgos de saberes vivos y amenazados. ¿Qué prácticas de bioarquitectura existen hoy? Lo que se encontró en la parroquia Kenimarí, se encontraron 2 tipos de bioarquitectura, o 3 prácticamente podríamos decirlo. La vivienda convencional de bareque, que presente especialmente en zonas de difícil acceso de la zona, de la parroquia. También existían viviendas de tapial o de tapia en desuso, con más de 50 años hasta 100 años de haberse construido, que no están deterioradas, o sea que se mantienen.
Y también en pandemia, soluciones adaptadas combinadas entre saberes de materiales convencionales y el paradigma pues, de materiales no convencionales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, habían combinaciones de viviendas hechas de bioarquitectura con elementos de viviendas más elaboradas, con combinaciones de concreto, pero el mayor uso de los materiales, podemos hablar de un 75% de materiales de construcción de bioarquitectura, y pues la combinación de lo que son las viviendas convencionales o materiales de concreto en áreas externas, como frisados, como pisos, pero paredes levantadas en bioconstrucción. Resultados claves del proceso de investigación: 4 viviendas construidas exclusivamente con técnicas tradicionales. Y el cambio de percepción. Antes era opcional una vivienda de bioarquitectura, ahora es una alternativa viable y sostenible para generar espacios del buen vivir y el derecho a la vivienda, que ya como lo dije anteriormente es un derecho humano, y bueno, garantizar esa soberanía del hábitat. Ahora vamos a hablar del impacto y los desafíos. ¿Qué transforma la bioarquitectura? El impacto. El impacto social fortalece la identidad cultural y el tejido comunitario. En lo económico reduce la dependencia y genera empleo local. En lo ambiental, menor huella ecológica. ¿Qué quiere decir? Que se afecta menos el medio ambiente por medio de las construcciones de bioarquitectura. ¿Cuál es el desafío? Las nuevas generaciones están apegadas mediáticamente a lo que es el sistema de vivienda convencional. Entonces hay que desplazar eso que ya forma parte del día a día por medio de lo que es la vivencia. Comenzar a utilizar la bioarquitectura y demostrar que sí es posible tener viviendas dignas por medio de la bioarquitectura. Reflexiones. La bioarquitectura como camino a la liberación. Vamos a hablar de lo que son las recomendaciones para iniciar este camino de cambio de paradigma. Revitalizar el tapial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, verificar la durabilidad, la sostenibilidad de esta técnica, si es viable o no es viable en este momento, en esta etapa de la sociedad. Programas de capacitación. Sabemos que dentro de la comunidad hay maestros pueblos que pueden socializar este conocimiento, que lleva años de práctica en nuestra comunidad, pero por las mismas personas. Las nuevas caras de la comunidad no conocen estos procesos, no tienen estos conocimientos con referente a lo que son las construcciones de viviendas. Vincular el turismo agrosostenible. ¿Qué quiere decir? Bueno, sería súper buenísimo una serie de cabañas posadas realizadas con bioarquitectura y con un sistema ecológico de producción donde las personas de la ciudad puedan venir y recrearse un fin de semana y liberar la mente. El diálogo comunitario desde el inicio. Pues, ¿qué quiere decir esto? El diálogo comunitario, bueno, la planificación local, el desarrollo del punto y círculo, cómo mejorar la calidad de vida de la comunidad desde el entorno, desde lo que tenemos a la mano, desde lo posible. Y vamos a hablar de lo que son los aprendizajes. La crisis puede ser catalizadora de liberación, claro que sí. El bloqueo que implantó el imperio y la crisis que generó al interno hizo que el ciudadano venezolano repensara para mejorar su capacidad y su calidad de vida. Y puedo decir que el pueblo venezolano en este momento ha repensado y ha generado 1001 soluciones a los problemas planteados por la crisis económica o por el bloqueo económico generado por la guerra económica, valga la redundancia. La transmisión generacional en base a la soberanía. Bueno, no somos soberanos cuando el conocimiento se socializa, cuando forma parte de lo cotidiano, cuando no lo guardamos, no lo encerramos, sino lo socializamos. La batalla está en la mente, pero se gana con la práctica. ¿Quiere decir esto? Bueno, que tenemos la idea por medio de la investigación, por medio de la observación, pero es también parte de todo esto generar espacios de práctica y de visibilización para que vean que sí es posible tener calidad de vida por medio de las viviendas de bioconstrucción. Hemos llegado al final de esta ponencia. Gracias por su atención. Antes de concluir, vamos a dar lectura al pensamiento de dos ilustres venezolanos. Primero, Fruto Vivas, que nos dice: la arquitectura es el organismo exterior del hombre, creado por él mismo en el espacio y el tiempo. Y ahora vamos a leer un pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante eterno de la revolución, que nos dice: esa es la razón de las tragedias del capitalismo. Todo lo convierte en mercancía y a todo le pone precio. Para nosotros, en la visión del socialismo, la vivienda es un derecho fundamental que satisface una necesidad básica del humano y es base para el desarrollo integral de la familia. Es un derecho humano. Bueno, nos lo decía el comandante Chávez, nos lo plantea también Fruto Vivas. Hemos llegado al fin de mi ponencia. Que tengan una feliz tarde.